Buenos días, mi nombre es Cecilia Morales y en esta charla les voy a hablar un poco sobre la relación suelo-paisaje que se da lugar aquí en esta zona del cono del río Mojotoro. Principalmente en la charla les voy a explicar un poco cómo se genera esta relación, cómo existe una fuerte correlación entre las características topográficas del cono del Mojotoro con la distribución de los tipos de suelo que tenemos en la zona, y luego vamos a hacer foco en la influencia de esta relación en la parte distal del cono, para entender un poco también cuáles son las situaciones, llegar a entender, explicar cuáles son las situaciones que se dan lugar en este sector. Bueno, veamos un poco de teoría. ¿De qué se trata un abanico? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un cono aluvial? Un cono o un abanico aluvial se refiere a una zona, a un abanico donde se produce la acumulación de materiales clásticos y que se da lugar justamente en forma de abanico. Se forma cuando una corriente de agua que fluye rápidamente ingresa en una zona más plana y su velocidad entonces disminuye, extendiéndose su cauce en forma de abanico, y en general a la salida se da lugar a la salida de un cañón en una llanura plana. En el cono vamos a poder llegar a distinguir tres sectores principalmente y de manera así muy general. Tenemos un primer sector que es lo que se denomina una parte proximal. Este es en la parte inicial del cono. En este sector se caracteriza porque en esta zona se produce la acumulación de materiales con una granulometría más gruesa y se localiza justamente de manera inmediata en la cabecera del abanico. Luego tenemos un sector intermedio. En este sector se presentan materiales que ya presentan una granulometría intermedia y se ubica, entre lo que es un punto de intersección, entre una zona del punto de intersección y el área del pie del abanico. Y por último tenemos una tercera zona que es la parte distal, en donde vamos a tener, que se refiere ya a todo este sector, en donde vamos a tener materiales con una granulometría más fina y se sitúa a partir del pie del abanico hacia las zonas más alejadas. Aquí lo vamos a poder ver en la figura de abajo de una manera mucho más sencilla también a la distribución, en donde vamos a poder distinguir aquí lo que es la zona proximal con la granulometría más gruesa. Tenemos lo que es la parte intermedia con granulometría intermedia, justamente la parte media del cono, y luego lo que es la parte distal. Esto para llegar a comprenderlo cómo se da más en la realidad. Entonces, la interacción entre los diferentes factores, como las diferencias también entre la topografía y la granulometría de las partículas, van a dar lugar a ambientes heterogéneos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta figura, en donde vamos a tener un ambiente, entonces, donde va a haber más probabilidad de encontrar materiales con granulometría fina, otras zonas con granulometría intermedia y otras con granulometría gruesa. Pero la distribución esta no se da justamente al azar, sino que está relacionada con las características topográficas de la zona y justamente la característica de este propio cono aluvial. Ahora, ¿para qué nos sirve entender de qué se trata el cono aluvial o cómo se produce su formación? Porque justamente la zona del cono del Mojotoro, la influencia del río
del río Mojotoro dio lugar a un cono aluvial en esta zona, en donde tenemos en esta vista, este es el sector oeste, este es el sector este, para ubicarnos, este es el norte y este es el sur. Aquí tenemos Camposanto, tenemos la ciudad de Güemes. Entonces vemos que la influencia del río lo que hizo fue dar lugar, la influencia acá de este río, del río Mojotoro, y las fluctuaciones que presenta dio lugar a la formación del cono aluvial. Entonces, si uno hace una vista en 3 dimensiones del mismo, vamos a poder observar que justamente la presencia de estas serranías, junto asociada a la fuerza con la que viene el río, es el que origina el cono. Si lo vemos en este sentido, en el sentido acá este, parándonos en el oeste y mirando hacia el este, también se puede distinguir bien la presencia del cono, donde acá tenemos cómo viene con el río, y se puede observar acá si bien cómo se forma el cono aluvial del río Mojotoro. Bueno, para ubicarnos un poco más espacialmente, acá está la localidad de Camposanto, lo que es el Bordo, Güemes y, bueno, en sí el río Mojotoro. Ahora, en la década del 70, exactamente en 1973, se efectuó un estudio de suelos del cono del Mojotoro, un estudio a nivel de detalle, realizado por Ocaranza, Nadir, Chafatinos y Boldrini. En el mismo se detallan y se explica también la relación que existe entre justamente el suelo, la distribución de los suelos con las características del paisaje. Si hacemos un corte, hacemos un análisis en este sentido, un perfil longitudinal en sentido este-oeste, vamos a poder ver cómo se produce la dinámica del agua, cómo influye en base a las características texturales que tenemos en el cono. Por ejemplo, tenemos acá la localidad de Betania, que sería en esta zona, en la parte alta del cono, la parte proximal, en donde tenemos justamente una freática profunda, tenemos la presencia de material grueso y un ambiente más heterogéneo, en donde la infiltración que se produce en la zona es buena. Tenemos una región en esta parte con un buen drenaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El agua infiltra y tenemos dos tipos de dinámica, dos tipos de movimientos del agua que llega a este sector. Por una parte, una zona puede ser que se produzca su desplazamiento de manera superficial y tenemos otra parte que infiltra en el terreno y se produce su movimiento en el suelo, un movimiento del agua en profundidad. Entonces, este movimiento de agua pasa a través del cono, gracias a la granulometría de la zona, junto con el gradiente, con la pendiente, y luego va a aflorar, aparece nuevamente en la parte distal del cono, aparece en este sector. Entonces, en la parte distal del cono, que estaría representado por esta parte, por esta zona, tenemos que se caracteriza porque va a tener una freática superficial, vamos a tener la presencia de vertientes. ¿Y por qué es esto? Porque se trata de material fino. En esta zona se produce justamente por las características que tiene el cono, se produce la acumulación de material fino. Entonces se trata de una zona con un ambiente en donde el suelo es más bien impermeable, inundable y salino. O sea que naturalmente ya el suelo de esta región es así. O sea, acá se produce la recarga, lo que se llama una zona de recarga en el ambiente, la recarga del agua, y luego se produce acá tenemos una zona de descarga, porque vamos a tener agua no solamente que está
que proviene de las precipitaciones, sino tenemos el agua que viene por superficie de las altas de la parte de los cerros y además el agua que viene moviéndose en profundidad, el agua que estaría que recibe esta zona alta. Entonces, por esa razón es que en esta parte, en la parte distal del cono, tenemos la presencia de vertientes, se trata de suelos más bien salinos y es muy probable que también haya la freática se encuentra de manera superficial. Ahora, si por ejemplo, entonces, en base justamente a las características estas, a las características topográficas, a las características geomorfológicas, se efectuó el estudio de suelo y se definieron estas unidades. Este es el mapa de suelos que se definió a escala 1 en 20.000, en donde en el mismo, si se hace por ejemplo un corte del cono en el sentido sureste-noroeste, vamos a ver que se identificaron diferentes asociaciones, que son las unidades cartográficas de suelo, en donde tenemos las zonas más altas, que son las zonas más estables, vamos a tener suelos profundos, con un buen drenaje y con moderada permeabilidad. Esto más bien corresponde a los sectores de terrazas. Luego tenemos una parte intermedia que ya se refiere al depósito alto del cono, en donde se distinguieron lo que son suelos, bueno, a nivel de serie y a nivel de asociación, en donde vamos a ver que en el mismo se tratan de suelos que son bien drenados o que tenemos y más bien con texturas gruesas, como arenosos y gravillosos. Y tenemos luego otra vez la parte alta del cono, en donde se trata de zonas más estables, en donde ya pudieron darse lugar otros procesos pedogenéticos y por esa razón tenemos más bien suelos profundos, a diferencia de lo que es la parte del depósito actual del cono, en donde debido a la continua influencia de la actividad del río, la acumulación de materiales, no se llegó todavía a un buen desarrollo de los suelos. Bueno, entonces nosotros nos enfocamos, o sea, ya entendiendo esta relación que existe entre el suelo y el paisaje, hicimos ver cómo influía justamente toda la dinámica del agua en la parte distal del cono. Ver realmente cómo se da lugar, o sea, tanto la influencia que se trata, ver realmente que se trate de una zona de descarga. Entonces, si ponemos la carta de suelo sobre el terreno y lo relacionamos con las características del cono, vamos a poder observar que la parte de la terraza corresponde a esta asociación, que es la de el bordo, los paraísos y cobos, que serían estas unidades. Luego tenemos lo que es la parte del cono en sí, en donde vamos a distinguir lo que es la parte central, una unidad central que corresponde a la asociación Güemes-Betania, y las dos unidades laterales a la misma que corresponden a la serie Mojotoro, que se refiere a estos dos sectores, del lado izquierdo y del lado derecho. Y tenemos al último la parte distal del cono, que sería más bien este sector. La parte distal del cono se denomina, en este caso, se lo define como un complejo, en donde justamente observamos una maraña de unidades que por la escala a la que fue relevada la información no se pueden distinguir las unidades de manera internas que formarían parte de esta unidad cartográfica, en donde vamos a tener que se denomina complejos, Madrejones la Escuela, Zapallar, Santa Rita y Algarrobal. Entonces, el área de estudio donde nos enfocamos fue en este sector, donde vemos en este círculo amarillo. Decidimos efectuar el muestreo para analizar y ver si vemos diferencias dentro de esta gran unidad que es definida como complejo. Entonces, para efectuar el análisis, el estudio en esta región, nos basamos en los modelos de elevación digital.
Modelo de elevación digital nos brinda información de la altura que tenemos en la zona. En donde, bueno, lo que hicimos fue hacer un corte. Este es un modelo 3D, en donde aquí tendríamos la parte del cono. Aquí sería la parte del cono. Entonces lo que hicimos fue un corte dentro de todo el área, enfocada solamente en la zona que fuimos a relevar, y sobre este corte efectuamos el análisis, el cálculo de las estimamos las variables morfométricas. Entonces, hicimos el corte, se hace un análisis de variables morfométricas, una estimación de distintos índices mediante los cuales se explica el comportamiento del agua sobre la superficie, sobre el terreno. Y a partir de ahí pudimos observar que una de las variables que más explicaba, o donde se podían llegar a diferenciar grandes unidades, era la posición relativa de la pendiente. Esta variable morfométrica lo que hace es, en base al valor de la pendiente que tenemos en la zona, efectuar una estandarización de los valores, de tal manera que los pone en un rango entre 0 y 1. En este caso, en la zona se enfoca principalmente entre 0 y 0,6. Entonces, de esta forma podemos distinguir en esta región, ya solamente en la parte distal del cono, cuáles serían las zonas más elevadas, entre comillas, porque se trata de una zona en sí aparentemente homogénea y plana, pero distinguimos mediante el modelo de elevación cuáles son las zonas que son un poco más elevadas y cuáles son las zonas que son más bajas. En donde aquí podemos ver que en la parte del este es donde tendríamos las partes más bajas, incluso pequeños paleocauces o cauces activos, perdón, del río, y en la zona del oeste tenemos unos sectores que son más altos, y por lo tanto, en base a lo que nos planteaba la relación suelo-paisaje en la propia teoría, en el propio estudio, es donde tendríamos más probabilidad de encontrar suelos un poquito más desarrollados y quizás con no tantos problemas de salinidad. Bueno, entonces con este mapa, con este producto, lo que hicimos fue analizar justamente el microrrelieve, nos permite analizar ese microrrelieve que tenemos en la zona. Y pudimos distinguir las dos grandes áreas, una hacia el este, en donde tendríamos zonas un poquito más elevadas, y otra hacia el oeste, en donde sería las zonas en donde podríamos tener más acumulación incluso de sales. Entonces se efectuó el muestreo justamente en base para distinguir qué es lo que veíamos a partir de este producto. Entonces tenemos un muestreo enfocado en el sector este, en esta parte, de manera de ver qué diferencias hay, qué es lo que nos representa el rojo, el naranja, qué es lo que podemos encontrar en esas zonas, y otro en el oeste, pero en donde ya sabíamos que había problemas de salinidad. Entonces por eso es de que enfocamos más los recursos en relevar la zona oeste más que la zona este. Esa es una de las grandes ventajas que tiene de efectuar los estudios de gabinete. Entonces así uno sabe, considerando los costos que involucra realizar los muestreos a campo, el costo en sí de las muestras, entonces uno así maximiza o utiliza de una manera más eficiente estos recursos. Si lo vemos en el mapa, entonces los puntos blancos representan las zonas en donde se efectuaron el muestreo, y vemos que todos justamente caen dentro de la unidad denominada complejo dentro de la carta de suelo del río Mojotoro. Entonces, ¿cómo se caracteriza este complejo? Este complejo, denominado Madrejones, La Escuela, Zapallar, Santa Rita y Algarrobal, se caracteriza porque ocupa los depósitos bajos del cono. Se desarrolla en relieves planos o ligeramente inclinados, con drenaje moderado a imperfecto y permeabilidad muy lenta. En casos extremos, se encuentran en ambientes hidromórficos caracterizados por niveles de freática alta y zonas con agua en superficie.
Presentan texturas heterogéneas, apoyados algunas veces sobre sustratos pedregosos con costras y eflorescencias salinas en superficie. Entonces, en base a estas características, pudimos ver que lo que podíamos llegar a enfocarnos para ver cuál es la propiedad, la variable que nos puede llegar a interesar más para analizar esta zona, nos pusimos a pensar a ver cómo podríamos llegar en qué variable enfocarnos para ver justamente estas características. Entonces vimos que podía ser la conductividad eléctrica, que justamente es la que nos indica el contenido de sales o la salinidad presente en una zona, tomándolo desde el punto de vista objetivo y no solamente teniendo en cuenta la visibilidad de sales, por ejemplo, en el terreno, sino siempre tratamos de buscar que sea una variable objetiva y mejor si es estimada en laboratorio. Entonces, en base a nuestro campo, bueno, analizamos la conductividad eléctrica, en donde aquí en este mapa pueden observar los valores presentes en la misma. De por sí se tratan de valores altos, sin embargo los más elevados los tenemos en el sector oeste, con valores de 12,8 y de 28,6. Y luego tenemos acá en el sector este, perdón. Mientras que en el sector aquí, en la parte oeste, tenemos valores, por ejemplo, de 1,44 y a pocos kilómetros una gran variabilidad, presentando valores de 9,57. Si a esto lo vemos en el mapa, que en la variable morfométrica que habíamos analizado para hacer justamente este muestreo, podemos ver que los valores altos están relacionados con los colores azules más intensos, que son con los valores más bajos de la posición relativa de la pendiente. Entonces vemos que existe justamente una relación, así como para hacer una primera aproximación. Pero luego, en un paso posterior, que aún no lo hemos realizado aún, es obtener un mapa, por ejemplo, de conductividad eléctrica en base a las variables morfométricas, que ese es otro tipo de estudio. En este momento solamente estamos tratando de analizamos y mostramos cómo existe la relación entre el suelo que existe, las características edáficas con el paisaje y el hecho de ver de que esas sales que están presentes en la zona ya se encuentran de manera natural y se ve potenciada la concentración o la presencia de las sales ante los distintos manejos de suelo que se van a dar en la zona alta y media del cono. Entonces, a manera de conclusión, vemos justamente que la distribución de los suelos de la región está relacionado con las características geomorfológicas del cono del Mojotoro, que en la zona se presentan muchas variaciones topográficas como cubetas, holladas lenticulares y zonas más altas denominadas interfluvios. Estas responden a antiguos cauces y a formas producidas por erosión hídrica y eólica. Que las características texturales de la zona proximal del cono favorecen la permeabilidad de las corrientes de agua percolando a través del cuerpo del cono, sumado al gradiente de la pendiente, reaparecen en la parte distal del cono mediante manantiales y filtraciones. Además, la continua evaporación del agua de filtración ya ligeramente salina causa la acumulación de sales solubles en los sedimentos al pie del cono. Estos suelos desnudos de vegetación, excepto por las plantas tolerantes, se presentan como parches o manchas negras y eflorescencias de sales en superficie, lo que ocurre, por ejemplo, en la zona del Algarrobal. Entonces, entender bien la relación que existe entre el suelo y el paisaje de la zona resulta de gran importancia para la toma de decisiones. Las estrategias de manejo de los cultivos que se desarrollan principalmente en la zona alta y media, referidas a uso de riego, eso es muy importante tener en cuenta, ya que afectan el comportamiento de la capa freática y a la vez enriquecen esa capa freática de manera constante. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que se haya comprendido más o menos cuál es cómo queríamos aportar la información para que ustedes puedan llegar a entender de una mejor forma también los suelos que hay en la región y tener una idea o aportar en lo que se refiere a información para que
se efectúen los manejos de una manera más eficiente, que se utilicen los distintos recursos de una manera más eficiente. Ante cualquier consulta me pueden mandar un mail, me pueden contactar, estamos en el INTAI de Cerrillos. Y bueno, cualquier cosa también tienen aquí la bibliografía, los links, si quieren efectuar alguna consulta teórica. Bueno, muchísimas gracias por su atención.